a Empowerment con el doctor Jaime Villalobos. Aquí es donde se une la ciencia y la conciencia. Ponte cómodo que vamos a comenzar. Bienvenidos a Empowerment, donde presentamos una perspectiva de las medicinas del mundo. Yo soy Jaime Villalobos, tu host, fundador de Riandam, y hoy te acompaño desde Tepoztlán, el día 2 del Retiro Semilla. Y para el episodio de hoy me acompaña mi amigo, el doctor Jorge Fernández. Muchas gracias por estar aquí. Jorge, además de ser médico integrativo por la Universidad de Arizona, tiene una comunidad de meditación en Doctor Mindful. Bienvenido, gracias por estar en Empowerment. No, gracias a ti, Jaime, por la invitación a Empowerment y pues qué mejor que hacerlo en este lugar espectacular, hermoso que es Tepoztlán. Sí, maravilloso. Estamos en la primera edición de Semilla, ¿Sí? que es un retiro inmersivo. Ujú. Em, y ayer nos ponías en contexto sobre los pilares de la salud desde la perspectiva de la medicina integrativa, que me pareció brutal. Y me encantaría que lo compartieras también con la gente de Empowerment. Ok. Sí, claro, pues justo, a ver, medicina integrativa como que ya suena más hoy que hace 10 años que lo estudié, pero de todas maneras mucho es la pregunta si eso qué significa, ¿no? Y por eso ayer platicábamos con el grupo que está acá sobre las esferas del bienestar, es decir, como las partes que como seres humanos nos constituyen, porque a veces decimos, pues yo soy yo, ¿no? Pero, ¿y esa cosa que llamas yo, de qué está hecha? O sea, ¿qué lo influye? ¿Qué lo construye? ¿Qué determina su salud, sus emociones momento a momento durante la vida? Y eso es parte de lo que la medicina integrativa estudia, porque nosotros lo que buscamos hacer es enfocarnos más que, como a lo mejor, no sé si lo han platicado en Empowerment alguna vez o lo platicaremos, la medicina por muchos años se ha dedicado a atender enfermedades, ¿no? Ese es el modelo educativo, ejecutivo que tenemos. Y estamos cambiando ya, o sea, creo que globalmente vemos un cambio donde queremos también empezar a atender la salud. Y entonces todo empieza por preguntarnos, bueno, ¿y qué es la salud? O sea, ¿de qué se compone la salud? Y desde esta perspectiva es que vemos que hay distintas esferas, ¿no? Em, la que estamos como trabajando mucho en Semilla, que es creo lo que nos trae este lugar tan bonito, y es la primera de estas esferas, pues tiene que ver con el medio ambiente. Y medio ambiente lo entendemos como lo que sea que te rodea, todo tu medio físico circundante, que a veces pensamos en medio ambiente como la naturaleza nada más, pero cualquier lugar en el que estés, lo que te rodea, ese es tu medio ambiente. Ujú. Y es bien importante entender que hay diferencias muy claras entre cómo tu cuerpo se va a enfermar o a sanar dependiendo de los entornos en los que esté. Ujú. De manera muy significativa hemos visto que en las ciudades, en las grandes ciudades, las personas empiezan a tener algo que desde la medicina integrativa le llamamos síndrome por déficit de naturaleza. O sea, que es literalmente nos falta exposición a la naturaleza. Mm. Y nos enfermamos no por otra cosa, sino por eso. Y ojo, nos enfermamos no, o sea, nos enfermamos del corazón, nos enfermamos, nos da más obesidad y por supuesto que también nos enfermamos de temas emocionales como ansiedad, como depresión, pero también estamos viendo burnout. Sé que han hablado de burnout en otros capítulos. Y el burnout es complejo, ¿no? Pero parte de lo que contribuye al burnout es pues, que no tienes naturaleza cerca. Mm. Entonces, vemos claramente, hoy tenemos datos que nos dicen que el vivir en medios deprivados de naturaleza nos enferma. Y además, de manera inversa, también tenemos datos de que rodearte de naturaleza, exponerte a la naturaleza, te sana. Mm. Promueve la salud cardiovascular, previene eventos cardiovasculares y también mejora aspectos cognitivos y emocionales de la salud. Sí. Dices una palabra que cada vez escucho más, que es sanar. Mm. Y a mí me queda un poco todavía como la duda de qué significa sanar, Ujú. ¿no? Si realmente, em, o sea, es como curar una enfermedad, es como ir a las emociones. ¿Qué significa para ti cuando se habla de sanar? Fíjate que un principio de la medicina integrativa es que no siempre podemos curar, pero siempre creemos que podemos sanar. Ujú. A lo que le llamamos sanar es a encontrar salud
no importa la circunstancia en la que estás viviendo. Y esta es parte de lo que hace la definición de salud muy complicada. Realmente hoy no tenemos, y eso es muy interesante, no tenemos una definición clara de salud. Pero ¿a qué vamos con esto? Que si tú tienes alguna condición que afecta a tu corazón o alguna enfermedad crónica, eso no tiene que determinar tu vida, ¿no? O Ujú. sea, no por tener diabetes ya eres diabético y estás condenado a como que el estigma de ser diabético. O sea, hay gente que tiene diabetes que ni te enteras, que tiene un nivel de funcionalidad, de salud, de emocionalidad sana, perfecto. A lo mejor hasta mejor que alguien que no la tiene porque la enfermedad se vuelve una circunstancia que impulsa al autodescubrimiento, al autocuidado, a la optimización personal. Ujú. Entonces, salud lo definiría como la manera en la que te relacionas con tu situación. Sanar, ¿no? O sea, encontrar formas funcionales, sanas, de relacionarte con tu situación, cualquiera que ésta sea. Claro. Igual y sigues viviendo con la misma condición, Exactamente. Puede ser. puede ser, ¿no? Yo lo veo mucho, o sea, como cómo sanas un dolor de espalda, Ujú, ¿no? Una lumbalgia, ujú, diferente de cómo la curas o cómo la tratas, claro. ¿no? Nosotros en Rianda creo que sí buscamos sanarla, ¿no? Ujú, Y desde nuestra perspectiva es encontrando cuál fue la causa que está originando este dolor de espalda, más que solo tratar los síntomas. claro. Sí, también eso, ¿no? O sea, como encontrar los mecanismos, a veces las causas subyacentes, porque muchas veces nuestro cuerpo es la última manifestación de todo un estilo de vida, de toda una historia de vida que pues está ahí abajo y que si no llegamos a eso, pues nos quedamos tratando de quitar síntomas con pastillas. Claro, claro. Y digo, también veo esta cosa que es como sana tu árbol genealógico. Y ahí me entra un poco también la duda, ¿no? Como qué está pasando realmente, a qué se refieren cuando nos Ya, están hablando de sanación del árbol ya, genealógico, de la sí, herida de la infancia o de la, sí. ¿ya sabes? Mira, a ver, honestamente no puedo yo entrarme a hablar de temas como de esto de, le llaman como trauma generacional y demás. Eh, Hay que tener cuidado porque, como bien dices, hay palabras que se ponen de moda, una de ellas, sanar. Y hoy vivimos en lo que hay críticos que le han llamado como la cultura de la sanación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta como sobreterapificación de todo, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos trauma, todos tenemos mil traumas que todo el tiempo tenemos que sanar y por lo tanto nunca estás sanado. Siempre tienes algo más y siempre tienes algo más que está fregado en ti, que tienes que mejorar, que ya sanaste esto, pero no, ahora te toca esto, ¿no? Ujú, Se está volviendo una cultura. ¿Por qué? Me aventuraría a decir que pues porque hay dinero. mm, Como nos están empezando a transformar el autocuidado en consumo de autoterapias. No es lo ujú. mismo. Entonces, sí, como siempre, en un mundo en el que, pues bueno, hay negocio en todo, sí Sí, tenemos que entender los límites de las palabras. sí. Ayer lo hablabas y me parecía bien interesante, como a veces me parece que también los suplementos se están volviendo una industria como lo es la industria Uy, farmacéutica, ¿no? O peor. Aunque tiene sus cosas buenas, ¿no? Como suplementarse está bien. Tomar algunas moléculas, tú lo decías ayer en el retiro, es uno de los pilares de la salud, sí, pero parece que estamos abusando y estamos cayendo a lo mismo con lo que estamos luchando, ¿no? Como que parece que queremos salirnos de este esquema en el que necesitas pastilla para todos, para meterte en un esquema en el que necesitas pastilla para todo, 100%. ¿no? Sí, o sea, a ver, y esto hay que, y fíjate, es bonito porque como parte de la medicina integrativa hasta te enseñan un poco filosofía de medicina, y hay que entender que el capitalismo es una forma de pensamiento. Y el capitalismo lo que hace es tomar las cosas como difuminarlas y crear productos. Entonces, había buenas razones en el movimiento como reactivo un poco de, oye, ¿por qué tantas pastillas? O sea, vamos a calmarnos. Claro que las medicinas funcionan. Ojo, yo prescribo medicamentos todos los días en mi práctica. eh, pero claro que en algún punto empezamos a decir, oye, a ver, o sea, claro que esto es una industria, claro que hay empresas que quieren ganar más dinero. ¿Y qué van a hacer para ganar más dinero? Pues convencerte de que necesitas más. Ujú, Y entonces empezamos como todo un movimiento de los noventas, ¿no? Nació muy fuerte, resurgió la medicina alternativa, la medicina integrativa agarró mucha fuerza ahí, proponiendo como
pues quizá no solo las pastillas. ¿Y qué hizo el capitalismo? Dijo, pues a ver, entonces, además de pastillas, ¿qué? Suplementos. Pues te los voy a vender, Ujú, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Creo negocio y creo ideas que son eslogans que se vuelven cultura, como, eh, ¿por qué tomas suplementos? Porque es natural y lo natural es mejor. Sabemos que eso no siempre es así, o sea, los venenos son sustancias naturales, ¿no? ujú, Y por otro lado, o sea, lo que hay que entender es que pues hay compañías, o sea, igual que las compañías farmacéuticas que las vemos como estos seres malvados, pues quien te vende un suplemento también es una compañía. Y la industria de suplementos global vale billones de dólares hoy en día. sí. ¿Y los suplementos tienen estos mismos estándares que tienen las farmacéuticas en cuanto a estándares de calidad? En algunos países sí, en México no. Ok. O sea, en México la realidad es que es muy, y esto es real, y esto es de los motivos por los cuales yo soy muy cuidadoso al prescribir suplementos, a pesar de que creo en muchas, o sea, hay muchas hierbas en las que creo, muchas moléculas en las que creo. eh, pero en México la verdad es que tú no puedes, o sea, aunque sea una marca en la que confías, no puedes estar seguro que lo que dice la etiqueta es lo que tiene esa cápsula, Ujú, ¿no? Y ese es un problema, o sea, porque pues con un medicamento al menos sabes que sí es eso, por regulación. Los suplementos no están regulados así, y ujú. eso sí es un problema. Sí, me apareció algún momento alertas de Cofepris que la pomada de marihuanol tenía esteroides, ¿no? Y Claro, pues claro que te estaba quitando el dolor, pues estabas echando esteroides, ¿no? Pensando claro, que era marihuanol, claro. imagínate. Sí, se ha descubierto mucho eso, o sea, que hay, por ejemplo, adaptógenos que te dicen que es como cosas para el estrés, para darte energía, que tienen anfetaminas. Pero, y entonces luego es el problema, porque entonces la gente está tomando un suplemento, acaba en el hospital, porque el suplemento trae una sustancia no declarada, a veces hasta un medicamento, que les hace súper mal, que los enferma, y luego los médicos dicen, no, es que los suplementos no sirven, las hierbas no sirven. Sí. Pero a lo mejor no fue eso. A lo mejor fue que, pues, engañaron a los pacientes. Ujú. Esta visión como más integral justo de la medicina integrativa me parece que hace una gran diferencia al momento de tratar pacientes, ¿no? Porque al menos desde mi experiencia y lo que he visto, es que en el ramo tradicional científico es como súper tajante, ¿no? Escuchaba la otra vez a una doctora. ¿Qué hago cuando un paciente con cáncer me pregunta que si puede usar búlgaros? Ujú, No, que si puede usar tratamientos con agujas o no sé ujú, qué. No, y mi respuesta es que definitivamente no, ujú, que eso no sirve, que está mm, contraindicado. Y sí, digo, ay, Dios mío, pues yo no estoy tan seguro que no sirva, ¿no? claro. Creo que tiene su campo de acción para algunas condiciones. Ujú, Creo que está padre el que lo puedas dialogar también con tu médico y que claro. no te estrelles contra una pared Sí, y lo terminen haciendo a escondidas del doctor. sí, ¿Cómo manejas tú eso en una consulta integrativa con tus sí. pacientes? Fíjate que lo que dices es muy real. Y yo he hablado con varios oncólogos. Creo que es el ejemplo más claro porque son enfermedades muy de vida o muerte muchas veces, donde hay que ser muy cuidadosos con todo, ¿no? Y, y muchos oncólogos tienen mucha claridad que justo dicen, yo sé que 90% de mis pacientes toman otras cosas, pero como yo no estoy entrenado, pues mejor digo que no, porque no tengo el conocimiento, pero el conocimiento existe. Ujú, Entonces, los doctores integrativos nos vemos como equipo de los doctores no integrativos para justamente ayudar a los pacientes a navegar esto. Y pues yo en consulta con los pacientes hablamos de mil cosas, o sea, hablamos de cómo se mueven, hablamos de sus prácticas espirituales, hablamos de cuáles son sus redes de apoyo social, ¿no? Y por supuesto que entramos al tema de lo que le llamamos como las preferencias culturales de tratamiento. O sea, hay gente que tiene idiosincrasias muy claras. En México es algo muy arraigado el tema de los tés, de la herbolaria. O sea, ¿a quién una abuela no le dio un tecito de lo que sea para el dolor de panza, para la gripa, ¿no? O sea, entonces, más que decir no, abrimos una conversación con los pacientes. Oye, a ti qué prefieres incluso? O sea, hay gente que dice, yo prefiero no medicamentos. Entonces, bueno, ahí tenemos que platicar si es posible atender algo sin medicinas o negociar incluso de, oye, pues a lo mejor no tanto, pero sí un poquito, ¿no?
Y creo que eso es lo que a los pacientes les termina gustando y empoderando mucho, que Ujú, más que ser esto, como decías, ¿no? El doctor que dice sí o no a todo, y el doctor manda y decide, nosotros tenemos una relación más de equipo con el paciente, donde de hecho el capitán del barco es el paciente. ujú. Y nosotros le vamos a dar toda la información para tomar decisiones bien fundamentadas, pero pues al final sabemos que la gente va a hacer lo que la gente quiere hacer. Entonces, Claro. pues mejor hacerlo en equipo a que, como dices, yo te digo una cosa y el paciente dice, ah, sí, doctor, y saliendo, pues va y se compra quién sabe qué, ¿no? Ujú, sí. Así es como lo vemos. ¿Crees que es posible tener un cambio en la forma en la que vemos la salud, tanto como pacientes como médicos? Y a lo que voy con esto es, ¿crees que es posible que como médicos nos eduquemos en cuanto a herbolaria, en cuanto a las prácticas espirituales, en cuanto a las preferencias culturales de nuestros pacientes? Yo creo que sí, o sea, a ver, el programa que yo estudié en la Universidad de Arizona con el doctor Andrew Weil, las generaciones son cada vez más grandes, cada vez hay más médicos interesados. Y hace 10 años que yo me gradué de esto, yo me acuerdo que incluso mis amigos médicos de la carrera pensaban que pues yo ya me había vuelto un chamán y casi casi hacía cosas de magia, ¿no? Esotéricas. Y era muy difícil explicarles que no, que esto era simplemente otra perspectiva. Y hoy veo, por ejemplo, y me da mucho gusto, que aquí en México hay muchas ya iniciativas, ¿no? Que están buscando traer tanto a, digamos, personas no educadas en salud de manera universitaria, como profesionales de la salud, hay asociaciones, ¿no? Veo que sí hay mucho movimiento. Entonces creo que definitivamente nos podemos educar y como lo decía hace un ratito, también siempre tenemos que ser muy cuidadosos porque donde haya negocio nos pueden poner trampas, ¿no? Entonces, Ujú, la educación es 100% posible. Creo que lo que hay que tener más cuidado es que siempre tenga una buena ética detrás. claro. Sí, yo también veo las nuevas generaciones como mucho más abiertos. Sí, Incluso veo ya sinergias entre ginecólogos y parteras, claro. ¿no? Sí, Entre dulas y sí, ginecólogos. Sobre todo las generaciones más jóvenes, me sí, parece que ahí vamos, ¿no? Y sí, estamos tal vez como abriéndonos camino y experimentando. Y también veo cada vez más personas interesadas en este tipo de consultas como la tuya, ¿no? En sí, medicinas 100%. integrativas, en sanar, ¿no? Ujú. Y a veces es como, okey, sí quiero sanar esto, y está padre, ¿no? Como experimentar con, okey, con Reiki, con cosas del árbol genealógico, con plantas, pero creo que es bien importante esta parte de la que tú hablas, como de no caer en el juego del consumismo. Claro, Y ahora se vuelve como estoy consumiendo sanación, exactamente, y es parte del mismo juego, ¿no? Pero exacto. ahora es la otra perspectiva. Nos hablabas de estas pilares de la salud, Ujú. nos hablaste del medio ambiente. Tú ya mencionaste el tema de, que digo, es debatible si es o no, pero es algo que hacemos mucho, que es el consumo de moléculas, ¿no? Medicamentos, suplementos. Es un pilar ese, el consumo de Sí, moléculas. sí lo podemos considerar un pilar Puede ser también eso, ayer me quedé con la duda, como las personas que necesitan consumir un fármaco para vivir, también. O sea, eso se consideraría un pilar de la salud, ahí ¿no? claramente se vuelve un pilar de vida, ¿no? O sea, sin eso hay personas que no pueden vivir, sin sus Ujú, medicamentos, y está bien. O y sea, está bien, qué bueno que tenemos una ciencia que hoy nos permite mantener con vida a tanta gente. claro. Entonces, por eso sí, em, esto no me lo enseñaron a mí en la universidad, pero es algo que yo como que he ido agregando porque digo, pues sí tiene sentido, ¿no? Em, También, bueno, el tema de, lo hemos estado como platicando, nosotros le llamamos resiliencia. O sea, es un poco justamente generar la resiliencia, ayer tú lo definiste súper bien, ¿no? Como esta parte de cuando un cuerpo es capaz de formarse para enfrentar una circunstancia y después volver a su forma original, ¿no? O sea, es la adaptabilidad al cambio, la capacidad de afrontamiento. Y eso para nosotros es un término que no es fácil simplificar todo lo que y conlleva la salud mental, pero es como así lo vemos, ¿no? O sea, como porque también cuando hablamos de salud mental es muy fácil perderte en qué es salud mental. Ujú, Entonces, lo vemos como el tener una mente resiliente, una mente capaz de taclear la vida, sus adversidades, sus problemas y mantenerse flexible y siempre de poder regresar a un estado de regulación. sí.
Eso es la resiliencia, así Sí. como en pocos términos. Eso me encanta, porque creo que muchas veces es como, quiero vivir sin estrés, ¿no? ¿Cómo le hago para vivir sin estrés? Imposible. O no estresarme, Sí, ¿no? no, es Y digo, posible. híjole, pues no sé. O sea, viviendo en el Himalaya o en Tepoztlán. No, y acá, o sea, ¿qué tal los truenos, la tormenta? Ya, o sea, no te Sí. va a estresar siempre. El alacrán, ¿no? O sea, lo que sea, mil cosas. Y es Exacto, imposible vivir sin estrés, ¿no? Como que el estrés es parte de lo que vinimos a experimentar acá. 100%. Pero lo que necesitamos es la forma de regularnos, ¿no? ¿Y cuáles Correcto, son estas formas en las que nos podemos regular de correcto. vuelta? Pues mira, y aquí es donde quizá hoy hay el nuevo boom, ya los suplementos ya son una industria y ahora el nuevo boom se está volviendo las terapias de salud mental, emocional, ¿no? Mm, Pero yo siempre digo, a ver, para mí la intervención de cero costo, porque real no te cuesta nada hacerlo, y que tiene muy buena ciencia, muy buena evidencia, y que yo, o sea, mi historia de vida se vio alterada de manera muy importante por aprenderlo, es el tema de la meditación, ujú, ¿no? Las prácticas meditativas. Yo puedo hablar mucho de todo lo derivado de lo que hoy le llamamos mindfulness, que es como una categoría casi hoy en día. Eh, Hemos visto que realmente ayuda mucho a regular un montón de componentes de la actividad cerebral justo ante estímulos estresantes, ¿no? O sea, lo que podemos decir es que literalmente el cerebro de una persona que medita versus el de una que no medita se regula distinto ante dificultades, ante estrés, pero también ante cosas bonitas, o sea, también disfruta distinto la vida y eso es muy ujú, interesante, ¿no? ujú, Para mí es una gran práctica. ujú. ¿Cómo es una práctica de meditación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces a la semana? Pues mira, la verdad es que pues puedes empezar meditando desde 1 minuto al día, ¿no? Mm, Eh, y creo que eso es importante, porque la gente a veces cree que meditar es sentarte así, ¿no? En posición de flor de loto a fuerza y con las manos así haciendo alguna figura extraña y no pensar nada. Y mm, eso no es, o sea, la realidad es que meditar consiste en la práctica de aprender a observar tu mente con una cierta distancia. Y eso lo puedes hacer pues sentado, lo puedes hacer como quieras. Y hemos visto que desde literalmente 5 minutos al día, ya empieza a cambiar, como te decía, nuestras dinámicas cerebrales, nuestras dinámicas de neurotransmisores y demás. Entonces, yo siempre recomiendo eso, como una práctica meditativa sí hay que encontrar quien te sepa enseñar ujú, al principio. O sea, en el largo plazo tú puedes ya irte como autoguiando, pero al principio sí es bueno alguien profesional que sepa guiarte, porque pues tú hoy abres YouTube y hay 800 meditaciones, ¿no? ¿Y cómo sabes cuál es la que sí va a ayudar a tus objetivos? Entonces sí, es bueno tener un maestro y lo importante es que sea una práctica consistente. Mucha gente a veces prefiere o se siente que está meditando más si el fin de semana se sienta 1 hora a hacer una meditación bien larga y en toda la semana no hizo nada. La realidad hemos visto que hay muchos más beneficios de prácticas, aunque sean chiquitas, pero consistentes día a día, que una mega sesión semanal o 2 veces a la semana. ya. Y justo ahí quería preguntarte, ¿hay alguna meditación en YouTube que recomiendes? La verdad no he encontrado. Sí, o una tuya. He buscado, yo tengo varias, o sea, Sí. claro, yo con gusto tengo ahí un drive donde voy grabando y voy metiendo. Sí hay aplicaciones específicas que sí valen la pena, o sea, una aplicación que se llama Headspace, Ujú, también está buena. Y es lo que yo diría, pues así como que hay que encontrar bien dónde vas a meditar, porque yo de verdad que en YouTube no he encontrado mindfulness. Digo, ya no busco porque me cansé de buscar hace mucho tiempo, dije, no, por eso empecé a grabar las mías y por eso abrí esta comunidad, porque dije, oye, me topé con muchos pacientes que me decían, no, yo sí medito. Y a la hora que les decía, bueno, ¿y qué meditas? Decía, wow, pues quién sabe qué estás haciendo, pero no estás meditando, ¿no? sí. Y eso Sí, pasa mucho. está complicado encontrar contenido de valor en YouTube y creo que por eso es importante, pues justo recurrir a los expertos y valerse de estas comunidades que profesionales de la salud como tú ponen allá afuera para que la gente lo haga. Ayer decías algo bien importante sobre esto em, de las terapias de autocuidado, que ahora parece que es algo que tenemos que hacer solos, Mm, pero en inicio era algo que se hacía en ya. comunidad, ¿no?
Y ahí vamos, o sea, eso también nos da paso a un siguiente pilar de la salud, ¿no? O sea, Ujú, de hecho, y se los platicaba ayer, o sea, si algo tenemos claro que impacta de manera muy fuerte y muy positiva nuestra longevidad, que ahora la longevidad está de moda también, y nuestra felicidad, es la comunidad. O ujú, sea, tanto una buena comunidad te impacta de maneras muy buenas y muy positivas, como una mala comunidad de maneras terribles. Y y esto es algo que siempre me importa decir y transmitir, porque hoy, en este mundo de que el autocuidado es autoconsumo de cosas, que ya lo platicamos, nos están empezando a vender un chorro de terapias. Y nos las venden en el mismo contexto individualista, capitalista, de todo tú y todo para ti y el individuo antes que todo, ¿no? Cuando en realidad muchas de las terapias que hoy se están promoviendo allá afuera, como terapias con medicina ancestral, meditación incluso, fueron cosas que realmente en su concepción se hacían en comunidad, porque eran terapias en muchos casos, o sea, claro que son terapias de autodescubrimiento, pero también en muchos casos son la antesala a algo mucho más grande, que es como la creación de sabiduría en comunidad, ¿no? O sea, eran parte o son parte de rituales más complejos en los cuales una comunidad se juntaba a sanar, a construirse, a crear su sabiduría colectiva. Entonces, como que esa parte se nos ha olvidado mucho. mm, Y hoy como que yo trabajo para mí, yo hago lo mío y está muy, esta frase muy de terapia, del mundo de la terapia, incluso que es primero yo y luego los demás. mm. En muchas cosmovisiones, en muchas culturas que admiramos hoy en día, la realidad es que eso no existía. La comunidad era todo, o sea, no hay una distinción entre el individuo y la comunidad. Sí, Entonces habría que revisar eso también. sí. Pienso que como sociedad mexicana estamos muy acostumbrados tal vez a la vida en familia, ¿no? Cada vez menos. Y a la comunidad que nos rodea y veo este fenómeno que cada vez como que la gente empieza a migrar, ¿no? Y no sé, la gente que vive en comunidades rurales quiere irse a la ciudad, la gente de la ciudad que vive en X colonia se quiere ir a otra colonia y vamos migrando Ujú, y esto está generando, creo que se formen nuevas comunidades, pero también de alguna forma soledad, sí, como una transición entre que pasas de una comunidad a otra, sí, hay como una brecha de soledad, ¿no? Y sí. eso también está bien. Sí, ¿Cómo ves esa parte? sí, como siempre, todo es, pues, como un podemos hablar del yin y el yang de todo, ¿no? O sea, eh, lo veo mucho como, por ejemplo, hoy te da oso vivir en casa de tus papás, ¿no? Y a ver, está perfecto, o sea, todos necesitamos esta emancipación de salir al mundo a descubrirnos, a entendernos, pero como tener vergüenza de tu familia ya es un extremo, ¿no? O Ujú, sea, como que siempre hay que ver estos extremos en los que podemos llegar a caer. Em, sí también tenemos claro que el sistema, o sea, que la ideología liberal, capitalista, ha desintegrado a la familia. ¿Por qué? Porque la comunidad te da pertenencia. Si tú perteneces a una comunidad, no necesitas muchas cosas que te puedo vender cuando estás solo y cuando te sientes solo en un departamentito chiquitito y estás insatisfecho y no sabes ni qué te pasa y en realidad lo que necesitas es contacto humano, pero te digo, no, necesitas una tele, necesitas un coche, necesitas, yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que la ventaja de vivir solos hoy es darnos cuenta, o sea, es una buena circunstancia de poder empezar a través de la meditación y estas prácticas, como entender de órale, o sea, qué fuerte es la insatisfacción con la que vivimos los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Y cómo te compres lo que te compres, no se calla. Y entonces empezar a entender nuestra mente, eso sí la soledad te ayuda mucho, como empezar a entenderte. Pero sí creo que la práctica, la sabiduría que emerge de ese entendimiento se practica en comunidad. ujú, ujú. Hablabas hace un momento sobre el déficit de naturaleza Sí, como una condición que considera la medicina integrativa. ujú. ¿Hay algo como estar desconectado mm, del propósito? Pues sí, fíjate que algo que esto no viene de medicina integrativa, creo que es algo que está más emergiendo en la psicología. No me creas bien exactamente dónde, pero leí que ahora estamos, hay una, no es un diagnóstico todavía, pero se está proponiendo como algo que le llamamos la adicción a la irrelevancia, que es
que esta cosa de estar como todo el día, bueno, swipeando o ahora scrolleando, como le quieras llamar en el teléfono, lo que hace es que nuestro cerebro pierda la capacidad de pensar de manera profunda acerca de las cosas. Porque pues tú ves un video de algo, te crea emociones, ¿no? Y hasta solito el app te enseña ya el siguiente video. Ni siquiera tú tienes que cambiarle. Y eso te da otras emociones y no sé qué, y siguiente. Entonces, ya no estamos pudiendo como reflexionar acerca de lo que vemos, de lo que experimentamos. Y eso, a la larga, tu cerebro empieza a demandártelo. O sea, ya no solo no lo haces, sino que ya no lo quieres hacer. Mm, Ya cuando estás en una plática, ya lo que quieres es como, bueno, sí, ya, pero a ver, lo que sigue, ¿no? O sea, ya no quiero esta plática profunda. Ya no tenemos, sentimos que ya no tenemos tiempo de conversaciones largas, de contenido en formatos largos como libros, películas incluso. Entonces, sí estamos viendo que nos estamos volviendo más superficiales en nuestro pensamiento. Y eso, llegando a tu pregunta, sí estamos viendo que nos desconecta de dos cosas. Nos desconecta de nuestros vínculos interpersonales, porque para poder empatizar con alguien, tienes que poner atención, tienes que poder, o sea, ver a esa persona completa. Tu subconsciente como que agarra todas las señales de cómo está su lenguaje corporal, cómo está su mirada, cómo está su voz. Y eso te ayuda a integrar de, oye, esta persona está feliz, está triste, necesita apoyo, ¿sabes? Entonces, eso nos está quitando conexión social. Y también teorizamos que nos está quitando conexión interna. Es decir, ujú, ya no te pones atención a ti. Entonces ya solo todo el tiempo toda la gente dice que ya se siente ansiosa y no sabe ni por qué. Pero es porque ya no tenemos como capacidad de profundizar y de decir: "Oye, a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? A lo mejor me siento nervioso por una entrevista de trabajo, a lo mejor estoy retado porque voy a ser papá". O sea, ya solo todo es ansiedad. Y una vida con propósito exige ponerle atención. O sea, si tú no pones atención a tu vida, pues no vas a encontrar lo que te importa, no vas a encontrar las razones profundas por las que vale la pena vivir. ujú, Entonces, es una respuesta un poquito larga, pero sí creo que estamos viendo un impacto de una sociedad pues cada vez más fluida y cada vez menos enraizada, ¿no? ujú, Tanto con la tierra como con la sociedad, tanto como consigo mismos. Y eso pues nos vuelve una sociedad sin propósito. ujú. Y esto condiciona o nos hace que estemos propensos a más enfermedades. Sí, o sea, la soledad mata. O sea, el no tener vínculos, lo decía ahorita brevemente, o sea, el no tener vínculos sociales, está claro que la gente que no tiene buenas, sólidas relaciones muere más joven, ¿no? Em, pero también la enfermedad mental, ahora sabemos, es la pandemia silenciosa de la que todos quisiéramos hablar más, pero no en un contexto de vender cosas, sino de, oye, hay que atenderlo en serio. Pero claro que la salud mental de la humanidad actualmente está súper dañada y más después de la pandemia, y eso nos mata. O sea, eso nos está haciendo morir más jóvenes. Sí. Oye, y ya vemos sobre el medio ambiente, sobre la resiliencia, sobre la comunidad, sobre las moléculas. ¿Qué otros pilares hay Vamos a en la hablar de salud otros que integrativa? a lo mejor son más obvios o como que la gente los tiene más en mente. Es la nutrición. La nutrición. Ujú. Sí, la nutrición es todo un tema que siempre trato de no meternos en demasiados problemas porque de verdad que la nutrición es súper complejo. Es un tema muy hondo donde por más que lo estudiamos, lo que más va saliendo son preguntas más que respuestas. Mm, Y eso es lo que a mí me parece importante hablar de nutrición. O sea, que hoy me parece muy curioso que siendo el área de la salud donde quizá hay menos respuestas reales, es el área que está más como sectarizada, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo ves, pero yo siento que, o sea, hay gente que es veganos y entonces es una secta donde casi casi el que no es vegano es enemigo y no, y yo de dieta paleo y del carnívoro y el mediterráneo y cada quien está así como en su trinchera como si comer de otra manera fuera un crimen y digo, güey, o sea, tranquilos, ¿no? Está muy raro eso. sí, Entonces, sí. o sea, la verdad es que creo que hay una máxima que no deja de ser real, que es como decir, oye, come de todo, no en exceso y sobre todo plantas. Eso es Ujú. como una máxima bastante
subjetiva, pero bastante inteligente de cómo ir viendo el tema de nutrición, ¿no? Claro. Yo fíjate que esa parte de nutrición la veo mucho como de come local, ¿no? Mm, Consume local sí, y evita los ultraprocesados. sí. O sea, si lo encuentras en un Oxxo, mejor en un mercado que en un Oxxo, ¿no? Es curioso, te metes a una de estas tiendas y si te lo preguntas, digo, a ver, ¿qué de aquí es saludable para comer? Ujú. No hay muchas cosas. No, no. Es un poco más como este consumismo, que está bien, ¿no? O sea, como dices, tampoco satanizarlo, está bien. Si se te antoja, dátelo. Todos nos echamos nuestras papitas. Sí, pero si tienes posibilidad o si realmente estás como procurando tu nutrición, pues mejor hay otras opciones, ¿no? Sí. Y en esta parte de nutrición también, para mí es mucho más importante hablar sobre microbiota, Mm, ¿no? Y cómo, o sea, qué está pasando a ese nivel, claro. que qué estás comiendo, ¿no? En cuanto a Sí. macro, no sé. Sí, y yo creo que hay bastante migración hacia allá, o sea, entender cómo la alimentación modifica tu microbiota, porque nuestra microbiota, pues, es como un segundo cuerpo, no sé cómo llamarlo, o sea, tenemos más ADN de nuestra microbiota que nuestro propio en nuestro cuerpo, o sea, es una locura, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, o sea, creo que eso es muy interesante empezar a ver, o sea, algo que sí creo que estamos abandonando ya y gracias a Dios es este modelo de la nutrición donde lo único importante es cuántas calorías comes, cuántas Ujú, gastas y tienes que gastar más de las que comes. Que eso es la nutrición que a ti y a mí nos enseñaron en la carrera, ¿no? ujú, Que es ridículo. O sea, eso no cubre nada de lo que significa comer bien. Hay muchas cosas muy interesantes. Y otra cosa que recientemente le he puesto más atención es tu relación con tu cuerpo y los alimentos. mm, O sea, ¿cuántas veces tenemos ya estigmas sobre el alimento? Y entonces la gente come con mucha emoción, come con mucha culpa, come con mucho recelo, come con mucho estigma, ¿no? O sea, hay hasta niños que por llevar su alimento, su lunch de alimentos locales a las escuelas los tachan de indios, los estigmatizan. Entonces, creo que por eso te digo, la nutrición es súper interesante y súper complicada, porque la la nu comer es un acto biológico, es un acto simbiótico con nuestra microbiota, pero también es un acto emocional, mm, también es un acto social, ¿no? O sea, hemos visto que, o sea, sabemos que el comer en casa es mucho mejor que comer fuera de casa todos los días. Y no sabemos si es solo porque en casa cocinamos mejor o porque también hay el tema de convivir, ¿no? O sea, comer es una cosa muy compleja, sí. hermosa, me encanta, pero muy misteriosa en muchas Muy cosas, ¿no? misterioso, sí. ¿Qué otro pilar hay después de la nutrición? Bueno, otro que comúnmente la gente lo concibe como ejercicio, ¿no? O sea, como que todo mundo, si le dices: "Oye, ¿qué tienes que hacer para estar sano?". Tengo que hacer ejercicio. Mm, Y en muchas personas, hacer ejercicio es como: "No, no, yo no quiero, ya tengo sobrepeso, me cuesta mucho trabajo, qué flojera", no sé. Entonces, nosotros desde lo integrativo, a ver, ojo, que claro que impulsamos el ejercicio. Yo me encanta hacer ejercicio, promuevo mucho que mis pacientes hagan ejercicio, o sea, que muevan su cuerpo de manera intensa, propositiva, pero más bien en integrativo hablamos de movimiento, que es decir, oye, tienes un cuerpo, muévelo, o sea, ujú, muévelo, como quieras, porque el nuevo asesino de nuestra época es el sedentarismo, o sea, sí. más que, o sea, como antes en los 70s, 80s era fumar, que ahora ya no fumamos tanto, gracias a Dios. Pues ahora el sedentarismo vemos que está elevando las causas de mortalidad muchísimo. Y para no ser sedentario no tienes que ir al gimnasio, tienes que moverte. O sea, caminar, si puedes caminar en lugar de usar el coche, porque en las ciudades luego tenemos el mal hábito de usar el coche. Yo me acuerdo, o sea, cuando yo era niño, la papelería estaba a 3 cuadras y a veces iba en coche, pero porque mi mamá nos decía, vamos en coche, o sea, era la cultura. Ujú, Tenemos mucho la cultura del coche en las ciudades. Entonces, si puedes caminar, camina. Si puedes andar en bici, que cada vez hay más zonas de bici, no todo, pero cada vez hay más zonas de bici, busca andar en bici. O sea, mueve tu cuerpo de formas creativas, ¿no? Eso es un pilar muy importante. movimiento, Movimiento. ya. Em, Y bueno, ustedes en Rianda son expertos en eso. Justo quería decirte sobre cuando yo empecé, digamos, mi transición.
de ser ortopedista a lo que hago ahora, veía al sistema locomotor, ¿no? Y decía, ¿cuál es el sistema locomotor? Pues son los huesos, son los músculos, son tendones, son los ligamentos, es el sistema nervioso, es el equilibrio, es la propiocepción, ¿no? O sea, es esta cosa que me mueve y que me identifica. Sí. Y me encantó esa perspectiva que tuve en algún momento como del sistema locomotor. Y veía precisamente esto sobre cómo a veces priorizamos la fuerza por la movilidad, Ujú. ¿no? Claro. Priorizamos la resistencia sobre la funcionalidad. Mm. Y bueno, creo que es un cambio de perspectiva también el que ahora tenemos, el priorizar la funcionalidad, los movimientos primales, la movilidad, ¿no? Por sobre la fuerza. Sí, Y es clave también para la salud articular el tener movilidad, claro. ¿no? Para la salud, para la longevidad, Sí, la movilidad. sí. Y lo hablábamos ayer, la cantidad de masa muscular que tienes, ¿no? Predominantemente lo que más he estudiado es cuánto mide tu muslo, Mm, ¿no? ujú. El diámetro del cuádriceps. ¿Cuál es el diámetro del cuádriceps, no? Considerando más la masa muscular que la grasa, ¿no? Sí, Obvio. exacto, exacto. Pero eso es un factor que nos hace ver cuántos años de vida saludable podemos llegar a tener. Sí, sí, o sea, y es real, ¿no? O sea, como cuánto músculo tienes en la vida adulta, es cuánto vas a poder sobrevivir cosas complicadas. Tú lo ves, o sea, en tu vida pasada de ortopedista, ¿no? O sea, la gente que es en el adulto mayor que se cae, que se rompe la cadera, es una tasa de mortalidad altísima, aunque se lo operen, aunque le cambien la cadera y todo. Si hay pérdida de la funcionalidad, de la movilidad, si hay atrofia de los músculos, es bien difícil recuperarse de eso. Sí, y era bien interesante ver justo cómo personas que tenían una vida sedentaria terminaban en una vida todavía más Sí. sedentaria y era mucho más corto, ¿no? Sí, de Es, postración. es casi exactamente, casi de postración, complicadísimo recuperarse algunas veces. Con todo y los avances que ya hay en cuanto a las técnicas y los implantes y médicos cirujanos muy hábiles, pero la recuperación para los pacientes y para la familia es fuerte, ¿no? Sí, claro, porque probablemente ya no es eso, o sea, ya tienes el mejor implante, okey, pero, pues, si no tienes músculo, Ujú, no tienes una el músculo nos da lo que le llamamos reserva biológica, que es como, o sea, el músculo, igual en la carrera ni nos enseñaron nada de salud muscular, nada más era aprende todos los no sé cuántos músculos que tiene el cuerpo, dónde están y ya. Pero hoy sabemos que el músculo es, o sea, es el reservorio, por ejemplo, de mitocondrias del cuerpo, ¿no? Y ahí hay una cosa de, o sea, hay un tema de la producción energética, metabólica de nuestro cuerpo, está en nuestros músculos. ujú, Entonces, pues si los pierdes, no tienes con qué defender, literalmente, o sea, es este sistema locomotor, ¿no? Si encuentra una subida muy empinada, si no tiene con qué empujarse, no lo va a lograr, claro. no lo va a lograr. Súper. Movilidad. ¿Y qué otro nos falta? ¿Qué otro pilar? También, y eso como que suena raro, ¿no? A lo mejor como doctores, como, ¿cómo vamos a hablar de eso? Pero de la espiritualidad. Mm, Y no estoy hablando de religiosidad, ujú, pero sí estoy hablando de lo que tú ya tocabas hace ratito, que es, eh, al menos, o sea, en medicina integrativa, como nosotros abordamos el tema de espiritualidad, porque igual hoy se está volviendo un mercado la espiritualidad, lo cual a mí me parece muy lamentable. Nosotros simplemente lo que queremos es que las personas puedan tener una vida con propósito. ujú, ¿Qué es lo que para ti constituye el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y eso tiene muchísimas caras, ¿eh? O sea, para mucha gente es vivir para ver a mis nietos, para mucha gente es seguir haciendo mis empresas para dejar un legado a mi familia, para algunas personas es viajar por el mundo. Eso es muy subjetivo entre persona a persona, ¿no? Y creo que hoy estamos viendo en el ánimo de como crear como tribalización, como hacemos con todo, para poder vender. O sea, como que parecería que la espiritualidad es otra cosa, significa adscribirte a como ciertas creencias o tener más conciencia, lo que sea que eso significa, que no está mal, o sea, obviamente es importante, pero más creo que desde el tema de se entiende mejor cuando hablas del propósito de cada ser humano, ¿no? O sea, sí, de qué creo que
qué es lo que yo creo que vine a hacer a esta vida, y que lo quiero hacer con pasión y que lo quiero hacer con entrega. Sí. Porque si no, ¿para qué hacemos lo demás? O sea, ya que lo piensas, dices, a ver, ¿para qué quiero vivir más, no? Mm, ¿Para qué me muevo? ¿Para qué cuido mi cuerpo? ¿Para qué todo lo que ya hablamos? sí, Si no hay un propósito, pues sí. como que no se siente que tenga sentido, ¿no? Sí, nos puede ayudar también a tal vez no caer en esta trampa del consumismo sin sentido, Claro. de quiero más espiritualidad, Sí, quiero quiero otra sesión de Reiki, de cuencos. ¿Para qué? otro viaje con DMT, otro, ¿Para bueno, qué? O pues sea, la pregunta es, ok, ¿otro para qué? claro, Sí, totalmente, claro, totalmente. Porque, ojo, o sea, la verdad es que ya nos lo están vendiendo así. sí. Esto de la cultura de la sanación que te decía hace rato es eso, es, oye, nunca estás completo, nunca vas a estar bien. Entonces métete y métete y métete y más y nunca vas a acabar. Sí. Y ya te lo dicen, no, pues es que el camino es infinito. Pues sí, es infinito, pero no te lo tienes que acabar en una vida, o sea, ya sabes, Sí, claro, la rueda del samsara no acaba, no pero nunca acaba. va a Pues ser no te la fin intentes último. acabar, eso, o sea, porque no vas a poder. Sí, sí, ¿No? sí. Y es más eso, o sea, como, a ver, yo conozco gente muy sabia que ha hecho una sesión de niños santos en su vida. Una. Y es gente súper sabia. Y también conozco gente que ha hecho muchas. Ujú, Y al revés, o sea, conozco gente que ha hecho miles de sesiones de no solo eso, sino, ya, queta, cuencos, no sé qué, y no hay sabiduría. ujú. Entonces, por eso es como que nosotros más bien buscamos con la gente traernos de vuelta, ok, vamos, o sea, si le quitamos los fuegos artificiales y el adorno, para ti, ¿cuál es una vida que vale la pena ser vivida? ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena tener esta única oportunidad de existir? Sí, Y partimos de ahí. claro. Gran pilar este, me parece fundamental el pilar de la, dice espiritualidad, la medicina integrativa, pero ¿cómo lo dices tú de una vida con propósito? Sí. Me parece mucho más aterrizado, con Sí, menos campo a que nos vayamos por lugares, este, truculentos. sí, 100%, porque aparte ya es una palabra igual muy gastada, esto del ser espiritual, y justamente, pues, no necesitas, hacer todas estas cosas que está bien, o sea, como este nuevo New Age que están haciendo, o renaciendo, esto no sé, que están bien, o sea, hay prácticas muy útiles, hay cosas muy, muy trascendentales, pero no todo el mundo tiene que hacerlo. O Ujú, sea, el que no hagas una sesión de DMT en tu vida no te vuelve incapaz de tener propósito, ¿no? ujú, claro. Jorge, muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias por también estar en Semilla. Em, ¿Dónde te pueden encontrar? Un placer. Estoy en Instagram como dr.mindful.online y ahí me encuentran y ahí es donde más subo contenido. Súper, dr.mindful.online. La próxima edición de Semilla probablemente estaremos haciendo esto una vez al año, compartiendo gran parte de estos pilares en un espacio inmersivo en el que realmente puedes sentir qué se siente estar en comunidad, tener Sí. estas prácticas de movilidad, activar los músculos, estar en la naturaleza. O sea, prácticamente estamos cubriendo todos los Todos. pilares de la salud integrativa. Gracias por acompañarnos. Un placer. No se pierdan Empowerment todos los martes a las 3 de la tarde en todas las plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.